antes que cualquier cosa, pues gracias por estar aquí. ¿Quiénes son de primera vez? ¿Quiénes son los que están aquí, que nos acompañan por primera vez? No, pues una gran mayoría. Gracias. Los demás ya conocen, ya han venido y ya saben de qué se trata el producto y qué es lo que hace. Bueno, pues tanto para los que son de primera vez como para los que ya están aquí con nosotros, vamos a hablar precisamente de este tema que es cáncer. No sé si de repente han visto que últimamente, o no sé si alguien tenga algún familiar con este problema, pues se relaciona en los hospitales y que fulanito tiene cáncer y que también fulanito. No sé si han visto que hay una especie como de, no es propiamente una epidemia de cáncer, pero sí hay una mayor incidencia de esta problemática de salud, pero es precisamente por el tipo de alimentos que estamos consumiendo todos los días. La industrialización está cobrando un precio, y un precio entre todos ellos es justamente el desarrollo de cáncer. Hace rato estaba leyendo que en el Reino Unido, allá en Europa, en Inglaterra, en el 2004 el servicio de salud se gastó más de 10.000 millones de dólares, y esos 10.000 millones de dólares en el servicio, es decir, lo que sería el sector salud aquí en México, se deriva precisamente, o hicieron un estudio muy importante, que todas esas enfermedades se derivaban de la industrialización de los alimentos. ¿Por qué? Porque los alimentos preparados, algunas veces ya los fast food, estos que conocemos, pues tienen más sal, tienen más grasa de lo normal, de lo que cualquier alimento en casa preparado podría tener. Ahora, han visto que ahora anuncian, por ejemplo, no sé, la comida del Kentucky Fried Chicken. Le pueden ahí ver por la cubeta familiar y lo están propagando como algo que pudiéramos comer todos los días, como si fuera la comida de todos los días. Y no, ese tipo de alimentos idealmente debería de ser un alimento, digamos, de premio, de descanso, que a lo mejor el domingo no va a cocinar la señora, que se sale la familia por ahí todos juntos, o que van a comer en casa pero no quieren cocinar. Entonces podemos tomar algún alimento de este tipo, pero de una manera muy esporádica, no tan seguido o no tan continuo, sobre todo por la cantidad de grasa que tienen. Algunas compañías ya están cambiando sus grasas trans o transgénicas, ya las están cambiando, pero precisamente por todo el daño que se está acumulando, no hoy, sino a lo largo del tiempo. Todo lo que una persona come el día de hoy, lo va a ver reflejado en su salud dentro de 20 años, en promedio. Entonces imagínense, por eso hablamos de enfermedades crónicas y crónico, como es el cáncer, degenerativo. Es una enfermedad degenerativa. Está degenerando mi cuerpo, está degenerando el crecimiento normal de todas mis células. ¿En dónde? En donde mi cuerpo eléctricamente esté más débil. Entonces vamos a entender un poquito lo que es el cáncer, pero sí, hay muchas teorías, pero hasta la fecha no hay un solo tratamiento efectivo para revertir o eliminar el proceso canceroso. Algunos procesos llegan a remitir, pero siempre se corre el riesgo de que está ahí latente. ¿Por qué sucede esto? Porque todos tenemos células cancerosas, tenemos genes supresores de tumores, tenemos genes generadores de tumores, por eso hay uno que frena y uno que produce. Eso, a las personas que ya han venido a pláticas anteriores, saben que estamos regidos por un sistema nervioso autónomo, automático, que está trabajando 24 horas al día sin que nadie se dé cuenta de él. Ahorita su corazón está latiendo, pero ¿quién lleva la cuenta? Si ya comieron, la digestión se está llevando a cabo, pero ¿quién la controla? Ahorita están respirando y no se dan cuenta que están respirando, a menos de que se quedaran sin aire. Esas funciones aparentemente tan simples, nosotros no las tomamos en cuenta, ni nos damos cuenta de que ahí está, pero sin embargo algo lo está controlando, algo lo está gobernando. Algo abre, algo cierra. El latido del corazón está trabajando y así está todo mi cuerpo. Entonces estos genes supresores y productores de tumores también están así, latentes, hay un equilibrio. Pero si ese equilibrio se altera, se suprimen los genes supresores y entonces empieza la proliferación de células. A eso le agregamos otros factores nutricionales, disturbios en la información, y aparte producimos más sustancia
que se encarga de recubrir al tumor, entonces es cuando tenemos un problema que puede convertirse realmente en un proceso canceroso, porque no a todos los tumores se les pueden llamar cancerosos. Y es justamente de lo que vamos a hablar precisamente el día de hoy. Vamos a ver algunas cosas, algunas cuestiones que a veces tenemos mal ejemplificado de lo que es el cáncer, o que entendemos que no es propiamente el cáncer. Cáncer viene de la palabra cancre, en latín, que significa cangrejo. Además, los médicos romanos tuvieron que hacer una especie de clasificación, o el significado se lo daban, porque para ellos había tres cosas o dos cosas básicas. Se parecía a la gangrena, es decir, el tejido muerto, ese tejido negro. No sé si alguien ha visto o tenido oportunidad de ver realmente a alguien con un proceso de cáncer, que se le está acabando la carne, se le está literalmente pudriendo. Por eso ellos hablaban de úlcera y gangrena. Se empieza a ulcerar un tejido y se empieza a poner negro todo alrededor, se está pudriendo. Por eso lo tomaban de esa manera. Conocemos otro tipo de cánceres que son internos, y pues realmente nosotros no los vemos. Simplemente dicen, no, pues es que tiene cáncer de hígado, pero no vemos realmente cómo está el hígado por dentro. Pero hacia el exterior, sobre todo en el tipo de, con el cáncer que es de piel, ahí sí podemos ver estas características, que fue lo que le dio el nombre. Ahora ellos me llamaban cáncer porque también el cangrejo, ¿cómo avanza? Para atrás, pero, o sea, sin ruido, no se da uno cuenta, y de repente ya lo pescó a uno con las tenazas. Por esa razón ellos le dieron esa cuestión de cangrejo específicamente. También es muy silencioso. ¿Cuántas veces han escuchado por ahí? Bueno, si es que el vecino se veía muy sano, se cayó de las escaleras, lo llevaron a operar y se dieron cuenta que estaba todo invadido de cáncer. ¿De dónde era o por qué? No tenía historiales familiares de cáncer, su familia relativamente era sana. ¿Por qué a él le dio? No fumaba, a lo mejor hacía ejercicio o no hacía ejercicio, no lo sabemos, pero no fumaba. Pero no solamente eso, son condicionantes para que se genere un cáncer. ¿A qué voy? La mayoría de la gente piensa o todavía tiene la idea que el cáncer es hereditario, y el cáncer no tiene nada que ver con herencia. Solamente un 5% del cáncer se lo podemos achacar a la herencia, a los genes, pero el 95% de los cánceres, incluido el de mama, no es hereditario. Incluso Galeno, uno de los grandes padres de la medicina, ya hacía la asociación del cáncer de mama con las mujeres melancólicas, es decir, emoción y cáncer. ¿Por qué la emoción es juega un papel importantísimo? Ahorita mencionábamos de que también podemos producir una sustancia en el cuerpo que ayuda a recubrir al tumor, y esta sustancia se llama fibrina. La fibrina la produce el hígado. Entonces, cuando alguien se enoja, ¿qué pasa? Produce más fibrina. Cuando alguien tiene una tensión emocional, produce más fibrina. Cuando alguien tiene una preocupación, una impresión, un susto, produce más fibrina. Solamente que el enojo, de todas las emociones que ustedes conozcan, el enojo produce más fibrina de lo normal. O sea, el enojo produce más fibrina que el miedo, o más fibrina que la preocupación. Pero ¿cuándo estoy disparando esa fibrina? Si llego a la casa y veo a la señora que me va a echar todo un sermón porque llegué tarde, ¿no? Ya estoy produciendo fibrina. O salgo de la casa y veo al vecino que me cae gordo, ya estoy produciendo fibrina. Entonces la vamos almacenando, entra a la sangre, alguna se puede eliminar, se vuelve a reutilizar, pero en muchas ocasiones por ahí se va y se almacena. ¿No le suena el nombre de fibrina a algo? Fibras, fibrosis. ¿Dónde? ¿Dónde hay fibrosis? En el busto, en el corazón, en los pulmones. ¿Dónde hay fibrosis? En el hígado se puede hacer fibroso. Exactamente. Por eso le dicen fibrosis poliquística. Fibrosis, fibrina, fibrinógeno. Eso está en la sangre. Y ahí es donde realmente comienza todo este asunto. ¿De qué está hecha nuestra sangre? De agua. De agua. ¿Qué más tiene?
Nutrientes, perfecto. ¿Y de dónde vienen todos esos nutrientes? De lo que comemos todos los días. Entonces nuestra sangre la podemos dividir así de una manera muy rápida. Fórmula roja y fórmula blanca, la separamos. La fórmula blanca es nuestro sistema inmunológico, es la que se encarga de atacar virus, bacterias, hongos, etc. Y la fórmula roja, digamos que es la parte nutritiva, que es la que lleva el plasma, que es la que lleva el hematocrito, lo que lleva la hemoglobina, que se encarga de transportar gases, etc. Y en esa fórmula roja es donde se produce la fibrina. Y en la fórmula blanca está todo el sistema inmunológico. La fórmula roja, cada 120 días la tenemos que estar recambiando, porque es en sí lo que vive un glóbulo rojo, 120 días. Entonces, de lo que yo como, meto materia prima para que los glóbulos rojos que se van a morir sean suplidos por nuevos glóbulos rojos, sanos. Y las células blancas, en promedio, ¿cada cuándo creen que se mueren? Cada 10 días. Pues cada 10 días estamos recambiando células blancas y cada 120 las rojas. Entonces nuestra sangre está en constante cambio, en algo que se llama reciclar. Estamos reciclando nuestra sangre, y el problema con mucha gente es que está recirculando su sangre, no la está reciclando. ¿Por qué? Pues porque no le está dando suficiente alimento necesario para generar ese recambio, porque no nada más recambio mi sangre, recambio mi piel, recambio las células de mi pulmón, recambio las células de mi hígado, recambio las células de mis ojos, de mis huesos. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Darle de comer a mi cuerpo. Tengo que darle los nutrientes que le sean favorables, que los pueda utilizar de manera rápida, sin tanto problema o sin tanto proceso digestivo, o que los alimentos que yo le dé sean de fácil digestión para él y que no agredan de esas dos partes de la sangre, que no estén agrediendo al sistema inmunológico. Recuerden, nosotros somos seres que somos mamíferos. Entonces, ¿qué leche debo de tomar si soy un mamífero? ¿La de quién? La leche materna. ¿Y la leche de la vaca para quién es? Para el becerro, exactamente. Si yo le estoy dando leche de vaca a mi cuerpo para que se convierta en sangre, inmunológicamente no se llevan. Entonces, si yo estoy agrediendo con la leche de vaca a mi sangre, se puede terminar por desconfigurar el sistema que me debe de defender, el sistema que codifica información. Si se pierde la información, empiezan a crecer cosas donde no deberían de crecer, o no funciona lo que debería de funcionar, o lo que funciona a la derecha ahora empieza a funcionar a la izquierda por falta de información. Así como la leche de vaca, el trigo también nos lo genera, y de acuerdo al tipo de sangre de cada persona, si son grupo O, grupo A, grupo B o grupo AB, hay cierto tipo de alimentos que lo ideal, si estoy sano, mejor no los consumo, y si estoy enfermo, pues más énfasis debo de poner en el tipo de alimentos que no debo de comer, para no estar lastimando y lastimando y lastimando a mi cuerpo. Eso es lo que debo de hacer. Entonces ahí está el secreto de todo este asunto, en la sangre. ¿De qué se compone mi sangre? De lo que como todos los días. Entonces, por eso lactosuero llamado Levasi genera importantes cambios o beneficios en el ser humano. ¿Qué dice? Lactoserum, ¿no? Es un suero. Cuando yo me lo tomo, en menos de media hora todos sus nutrientes ya están en la sangre, sin un gran proceso de digestión. Si ustedes se comen una manzana, pueden tardar hasta 2 horas en que pase a la sangre por el proceso digestivo. Pero si andan mal de enzimas digestivas, no la van a desdoblar toda. Y de ese 100 de manzana, a lo mejor aprovecharon el 50% de los nutrientes. Ya no me funcionó igual. En cambio, del producto del lactosuero lo toman y más del 80% ya está circulando en sangre en menos de media hora. ¿Qué va a llevar esa sangre? Pues todo lo que Levasi tiene. ¿Qué es lo que contiene? 11 vitaminas, 11 minerales y 19 aminoácidos. Entre los aminoácidos va uno bien importante que se llama metionina. La L-metionina juega un papel importantísimo en
en el problema del cáncer. Nosotros tenemos unas células que se encargan de transmitir información a la célula de la que se va a morir, a la que va a suplir a esa que se está muriendo. Pero si esa enzima no es de buena calidad, o de plano no la tenemos, no le va a poder pasar la información a esa otra célula, o a lo mejor se la pasa de mala calidad. Es como mandarle una carta de instrucciones a una persona para que arme un mueble o para que arme, no sé, cualquier cosa, y le mandamos esa carta de instrucciones sin algunas vocales y sin algunas consonantes. A lo mejor entiendo lo que quiere decir, o a lo mejor no lo entiendo, o a lo mejor lo hago exactamente al revés de como era el mueble. El cajón que era a la derecha lo armé a la izquierda. No quedó mal, pero está al revés. Y en nuestro cuerpo sucede lo mismo. Nuestro cuerpo tiene sistemas de señalización. Algunas van a la derecha, algunas van a la izquierda. Pero si una de esas invierte y lo que era a la izquierda me lo manda a la derecha, empiezo a perder la secuencia de la información. ¿Cuál es la secuencia más importante que tenemos como seres humanos? El código genético, esa es la secuencia más importante. Entonces, hablando de qué causas me puede llevar a generar cáncer, entre las más conocidas, pues están, aparte de lo que estamos viendo, son las sustancias químicas, que pueden ser plomo, pesticidas, etc. O bacterias o virus. Dentro de lo que son las bacterias, ¿cuál se les ocurre en la primera alguna relación de bacteria con cáncer? El Helicobacter pylori es una bacteria, y que si no se cuida esa colonia, se sale de control y está agrediendo durante mucho tiempo a mi intestino delgado o a mi estómago, y se genera un proceso ulcerativo, entonces probablemente, dije probablemente, degenere en un proceso canceroso. No quiere decir que eso vaya a suceder, pero puede llegar a degenerar. Lo mismo sucede con un virus. ¿Cuál virus es más conocido en las mujeres? Que dicen que también puede generar cáncer. El papiloma humano, exactamente. Pero solamente el 15% del 100, solamente el 15% de las mujeres con papiloma puede tornarse o no canceroso. O sea que no todo el papiloma les va a dar cáncer. Bien, ¿qué otra cosa? Bueno, pues radiaciones sobre todo de rayos X y algunas otras a las que estamos expuestos. Y obviamente un factor hereditario. Pero el factor hereditario, nuevamente volvemos a comentarlo, solamente es el 5 y hasta un 10% de lo que le podemos achacar a esa herencia. Si ustedes leen eso, dice, el cáncer no se considera como una enfermedad que se hereda, debido a que la mayoría de los casos de cáncer, quizás el 90%, ocurren en personas, ¿qué dice aquí? Sin historia familiar de la enfermedad. Entonces, ¿qué significa? Los que tomaron la plática de enfermedades metabólicas, ahí se dieron cuenta que de ahí realmente puede venir un proceso canceroso. Realmente no se necesita la herencia. A cualquiera le puede dar porque todos tenemos células. Tenemos un complejo de células que se llama factor necrótico tumoral. Por algo las tenemos todos los seres vivos, bueno, los seres humanos. También tenemos un conjunto de células dentro de ellas que se llaman células asesinas o células naturales asesinas, que se encargan de matar a esas células que a través de algunas cuestiones de ADN, como que quieren cambiarse al otro lado, se quieren volver cancerosas. Esas células la detectan y las matan, las destruyen antes de tiempo. ¿Por qué antes de tiempo? Porque precisamente tenemos un reloj biológico, todos los seres humanos. Alguien puede tener 80 años de vida, porque así está en su reloj biológico. Alguien puede tener 65, alguien puede tener 110, así está en su reloj biológico. Y así como nuestros dos lados de la sangre, uno tiene 120 días de vida y el otro 10, cada célula de nuestro cuerpo tiene un tiempo de vida. Y al llegar a ese tiempo marcado de vida, la célula se muere de manera natural o se suicida, como quieran llamarlo. Ese proceso se llama apoptosis celular, es una muerte natural de las células. Pero ¿qué pasa cuando el cuerpo detecta que esas células antes de llegar a la edad se están queriendo pasar al otro bando? Las destruyen. ¿O qué pasa cuando esas células no hacen caso a la señal de alarma que se tienen que morir y que siguen? Entonces las células
necróticas o las células asesinas, llegan y las destruyen. Todo es un sistema de equilibrio, de balance, a través de ese sistema autónomo que mencionamos, que está trabajando 24 horas al día. Si ese equilibrio se pierde, entonces aunque yo no tenga historial, me puede dar cáncer. Puede empezar a generar tejidos anómalos o un tejido maligno. Por eso, ya les mencioné incluso que el cáncer de seno se presenta más en las mujeres melancólicas, eso lo decía Galeno. Y la misma Organización Mundial de la Salud es quien lo comenta. La replicación de estas células sucede porque volvemos a lo mismo. Yo tengo mi replicación de células normales, cada determinado tiempo se muere y vienen otras para suplirla. Pero esta célula, cuando no se muere por medio de la apoptosis que mencionábamos, hay un daño celular que no se puede reparar, pues hay que destruirla. Si no se destruye, entonces me empieza a generar otras células igual de anómalas o de malas, y entonces ese tejido es el que se empieza a replicar como un tejido tumoral, no canceroso, tumoral. Depende de la velocidad con la que se esté replicando ese tejido, es la agresividad de ese tumor, que el cual, obviamente, entre más tiempo pasa, más susceptibilidad tiene de volverse canceroso. Cuando ese tejido crece, crece y crece y crece, y se empieza a hacer duro y compacto, por tan compacto que está, no le llega sangre, ni le llega oxígeno, tampoco le llega luz al interior de sus células. Esas son las dos principales causas para que se genere cáncer: falta de oxígeno y coherencia lumínica entre célula y célula, es decir, que las células pierdan la información a través de la luz, porque nuestras células producen luz y se comunican con luz. Cuando literalmente esa luz se apaga, es como quedarse a oscuras en un cuarto. Me puedo estrellar contra la pared porque no la veo, no tengo información, estoy a ciegas, y así están nuestras células. Estos tejidos, cuando ya están así compactos, se empiezan a recubrir de esa sustancia que mencionamos que se llama fibrina. Y como la fibrina es parte natural de nosotros, está en nuestra sangre, sirve para protegernos, para evitar que alguien se desangre cuando se corta, es decir, son factores de coagulación. Entonces este tejido se recubre con la fibrina, y las células naturales asesinas pues no las identifican, pasan desapercibidas, están camuflajeadas las células cancerosas cuando ya se volvió canceroso el tumor. Entonces por eso el factor necrótico no las alcanza a ver, porque están debajo de una capa de fibrina, pasa la célula, no la detecta. Pero si nosotros empezamos a quitar la capa de fibrina, el tumor queda expuesto, las células cancerosas, y entonces lo atacan. Uno de los principales componentes que tiene el EVASI, o no uno, sino el conjunto de elementos que tiene el EVASI, sirve para construir uno de los antioxidantes y anticancerígenos más poderosos que tiene nuestro cuerpo. Se llama glutatión. El glutatión es el mejor antioxidante que puede producir el cuerpo. Y de la calidad de ese glutatión va a ser la capacidad de defensa y ataque por parte de mi sistema inmunológico. El glutatión se encarga de transportar un mineral que es anticancerígeno, que se llama selenio. El EVASI trae selenio. Claro, alguien que tenga un problema, un cáncer bastante avanzado, muy grave, pues no solamente el EVASI, sino que también tendrá que tomar, obviamente por prescripción médica, mayores aportes de selenio, no solamente los que trae el EVASI, o a lo mejor le doy una mayor cantidad de aminoácidos de metionina, no nada más los que trae el EVASI, pero de por sí el EVASI va a ser mi fuente nutricional, va a ser la base de mi cambio en mis hábitos alimenticios, y de ahí el tratamiento que le quiera poner el médico, o el tratamiento que sea más recomendable para esa persona, pero que casi siempre se basará en echar a andar los mecanismos naturales de defensa que tiene nuestro cuerpo. Es decir, con el EVASI como base nutricional y una buena alimentación, lo que va a suceder es que voy a volver a mi cuerpo más fuerte, más resistente y menos vulnerable a ese tipo de enfermedades. Si alguien ya está sometido a un tratamiento de
quimioterapia o de radioterapia, porque no por tomar Levasi ya me voy a quitar la quimio y la radio, no. Me tomo mi Levasi, si me tengo que hacer mis quimios voy y me las hago, o mis radiaciones. ¿Qué va a suceder? Que todos los efectos secundarios que normalmente me da la radiación o me deja, no se van a dejar sentir tan fuerte en mi cuerpo. Es decir, a lo mejor no se me cae tanto el cabello, a lo mejor no me veo tan chupado, tan demacrado, a lo mejor no me siento tan adolorido o quemado por dentro, porque de todo ello el Levasi Salud me está defendiendo, porque le estoy dando a mi cuerpo un nutriente que me va a ayudar a aguantar el desgaste tan intenso que le está generando tanto la radiación como el ataque al sistema inmunológico. El Levasi solamente es un alimento, no es un tratamiento médico, es un alimento que ahora se les llama alimento funcional, es decir, ayuda a funcionar mejor a mi cuerpo. Eso es lo único que hace el Levasi. Si yo le doy poco y tengo una enfermedad grave, pues como que la dosis no está muy adecuada. A quien tiene una buena salud, pues a lo mejor con 3 cucharaditas al día tiene, o 2, porque hace ejercicio, no fuma, no toma, lleva una buena alimentación, come 5 o 6 veces al día, bueno, come de acuerdo a su grupo sanguíneo, pues con 3 cucharaditas está muy bien. Pero alguien que tiene un problema de cáncer, ¿qué deberá de tomar? ¿3 cucharadas también? No, deberá de tomar más porque tiene una mayor demanda de nutrientes y por consecuencia un mayor desgaste de los mismos. Entonces tiene que aumentar su dosis forzosamente. Que sí, que les va a dar diarrea, pues sí, pero es para limpiar el sistema inmunológico a través del intestino grueso, porque del intestino grueso depende que mi sistema inmunológico funcione correctamente. De mi intestino grueso depende que el hígado esté frío, fresco, funcional, para que no me produzca tanta fibrina. Del intestino grueso depende la misma médula espinal. De mi intestino grueso depende la producción del cerebro o de células que van a nutrir al cerebro, pasando por diferentes procesos y por otros órganos. Pero del intestino grueso dependen muchas otras funciones más allá de las que simplemente pensamos que tiene para hacer del baño. El intestino grueso es un órgano metabólico tan importante o igual o más que el mismo hígado. Por eso, a donde primero le genera una especie de reacción el Levasi cuando tienen cáncer, o SIDA, o alguna otra enfermedad autoinmune fuerte, por ejemplo, el cáncer, el lupus eritematoso, ¿qué otra enfermedad autoinmune? Artritis, ¿qué otra? De Crohn, ¿qué otra? El sistema inmunológico. Bueno, la que quieran. De todas maneras, a donde primero les pega y como que les hace estragos el Levasi es en el intestino grueso, porque de ahí dependen 2/3 partes del sistema inmunológico. Entonces, por ello es importante que tomen su Levasi en buenas cantidades. Ahora, lo podemos combinar con los alimentos, si hay demasiada inflamación, si hay demasiada diarrea. Hay que ver la manera en que se lo podemos dar. Hay gente que lo toma y no le pasa nada, simplemente lo va asimilando, pero precisamente por el desgaste. Recuerden que todos somos completamente distintos. ¿Sí? ¿Sí o no somos distintos? Sí. Entonces, en base a ellos, como debemos de ver de qué manera me lo tomo. Aquí viene en el bote una dosis sugerida, o en su instructivo, pero es una dosis sugerida. A esa dosis sugerida hay que hacerle muchos cambios o ajustes. Depende del problema, de la edad. Son muchos los factores los que van a determinar cuánto voy a tomar de Levasi. Pero en una regla general, el que está sano necesita menos, el que está enfermo necesita más. No al revés, porque mucha gente está enferma, hay que darle poquito. No, al revés es cuando necesita más. Claro, hay que irlo adecuando también al producto, porque de repente, pues sí se siente como que muchos estragos, porque imagínense que es como alguien que no está acostumbrado a desayunar, no desayuna, y de repente un día le damos un licuado de esos bomba, ¿no? Que lleva avena, huevo y no sé qué tantas cosas más, se lo toma de golpe y ¿qué le va a pasar? Le dan ganas de ir a vomitar luego. Eso es lo que le pasa a mi cuerpo. Le llega un nutriente primero muy fino, porque eso sí, para empezar, el Levasi es un producto muy fino, es muy puro,
Eso es lo que le genera ciertas reacciones benéficas a mi cuerpo, no malas. Que si me duele la cabeza, que si me da la diarrea, que si me siento inflamado, son cosas normales, tengo que pasar por ahí. Es un periodo de adecuación o de asentamiento del producto, ya que mi cuerpo lo identifica y lo tiene, ya me lo tomo, ya no me pasa nada, ya pasaron esos efectos, pero por lo mismo que me está ayudando a limpiar, a desintoxicar, a mejorar todas esas funciones en mi organismo. Bien, entonces aquí hay este factor de crecimiento de nuestras células. Cuando se altera, también nos puede generar una alteración a nivel genética, y estas proteínas que yo les hablaba hace rato, algunos genes que se encargan de suprimir tumores, pero hay algunos que también se encargan de hacer crecer nuestras células. Entonces, cuando ese balance se rompe, es cuando puede sobrevenir un proceso tumoral. ¿Por qué se puede romper el balance? Lo puedo romper, ya lo vimos, por radiaciones, por bacterias, virus, pero también se puede romper el balance por lo que como todos los días. Si todos los días estoy comiendo grasas saturadas en exceso, si todos los días estoy comiendo sal en exceso, me va a terminar por dañar. Pero si hago corajes continuo y constantemente, es lo que más puede alterar mi código genético. El código genético se desnaturaliza a más de 42 grados centígrados en el cuerpo. Si hay algún laboratorista por ahí o químico, me va a decir el ADN se desnaturaliza a más de 120 grados centígrados, sí, pero en el laboratorio, no en el interior de mi cuerpo. En el interior de mi cuerpo se desnaturaliza cuando alguien hace corajes. ¿Qué le pasa cuando alguien hace corajes? Por ahí dicen que se le subió el ¿qué? La bilirrubina, pero aparte, ¿qué más? ¿El qué? El pH, ¿no? El pH cambia. ¿Qué es el pH? Es el balance de alcalinidad o de acidez que hay en mis tejidos, en mis órganos. Si yo vuelvo a mi tejido demasiado ácido, demasiado caliente, está sucediendo eso, se está calentando. Y ese exceso de calor, ese cambio de pH, desnaturaliza el código genético. ¿Y cómo se comunican las dos cadenas? Con fuentes de hidrógeno, pH, potenciales de hidrógeno, fuentes de hidrógeno, se desnaturaliza. Cuando se está replicando mi célula, puede generar un brinco en la información, y en lugar de quedar completamente conformada, quedó un brinco. Y ese brinco, si se replica, es el que me empieza a generar crecimientos desmedidos de células y que no obedecen a la muerte natural o al suicidio celular. Por ahí alguien iba a preguntar atrás algo. Sí, no es relacionado totalmente al cáncer. Una duda, lo que pasa es que una persona me preguntó que si podía tomarle Basi porque ella tiene problemas para orinar. Le arde, le duele y además orina muy poquito. Entonces tiene una cistitis. Bueno, las preguntas las dejamos al final del tema. Sí, claro que sí, gracias. Ok, pero me la recuerda al final, por favor. Entonces, esta proteína, que se llama P53, es la que se encarga precisamente de activar cuando detecta algo anómalo en la célula, que se suicide de manera inmediata o que se lleve a cabo la apoptosis celular, para evitar seguir teniendo proliferación de células que en un momento determinado crezcan más allá de lo que deben de crecer y empiezan a deteriorar el tejido que está a su alrededor sano. Entonces todo eso es lo que debo de empezar a trabajar. Entonces mis células viejas se mueren y vienen precedidas por otras células que se están formando más abajo, eso sería en el caso de la piel, hasta que salen y se bota y se descama esa piel vieja y viene la piel nueva. Entonces imagínense que así están todos nuestros tejidos, y así están los huesos, también así están. Se está destruyendo hueso viejo y viene el hueso nuevo. Se elimina el hueso viejo y viene el hueso nuevo. Y está regido por varias células, pero está regido también por el sistema nervioso autónomo. Si alguien se exacerba demasiado, se enoja, tiene demasiadas tensiones, es decir, excita demasiado el sistema simpático, las células que destruyen hueso proliferan más que las que construyen. Y entonces viene un desgaste que en ocasiones se asocia más con osteopenia más que con osteoporosis. Pues son cosas distintas. Lo mismo sucede en este caso. Si yo empiezo a generar por calor o por procesos de sistema simpático regeneración celular, van a crecer más que las que se están destruyendo. Y entonces puedo empezar a tener crecimiento de tejido
o por irritación del mismo. Hay algo que se llama, por ejemplo, neoplasma. Esas neoplasmas se pueden producir incluso por roces o alteraciones de la zona. O esta hiperplasia, por ejemplo, que también se le da el nombre. La hiperplasia no necesariamente es cáncer, o sea, se asocia con cáncer, tumores, no. Una hiperplasia es incluso hasta un callo, por ejemplo. Es decir, que estoy alterando esa zona y pues para defenderse la piel, pues produce más células para producir un colchón, un callo. Y ese callo también se le conoce como hiperplasia. Ya vienen otras clasificaciones que le podemos ir dando, que entonces ya sería displasia. Es decir, estas células empiezan a perder su forma, su patrón celular, se empieza a alterar, y si dejo de estarlas atacando, su memoria celular les permite regresar a su estado habitual y no pasó nada. Pero llega el momento en que las estoy atacando y atacando y atacando, que pierden su capacidad de regresar a su estado habitual, y entonces es cuando ya empezamos a tener un problema que entonces sí ya puede derivar a un proceso maligno o a un proceso canceroso como tal. Mientras un tumor no es cáncer. Un tumor con células malignas, entonces sí es un tumor canceroso. Mientras no lo es. Alguien puede tener un tumor, un quiste en la tiroides, un crecimiento en la piel, una tumoración, pero no es cáncer. Hasta que no se hacen las pruebas necesarias, principalmente una biopsia, que es la prueba más acertada en muchos casos, para determinar si nada más son células inflamatorias, si son células atípicas que caían en la otra clasificación, o si son realmente células cancerosas. Hasta ese momento podemos decidir, o más bien decir, si estoy en un proceso canceroso o no. Porque luego mucha gente se espanta antes de tiempo. Y esa alteración del sistema simpático, si no tenía, entonces sí me puede pegar. Eso es lo que hay que entender de ese sistema que está trabajando 24 horas al día. Ok, ¿qué es la metástasis? Hay algo por ahí que se maneja mucho. La metástasis son células de este tejido canceroso que invaden a tejidos vecinos o que adentran al torrente sanguíneo y se empiezan a repartir por todo el cuerpo. Cuando alguien tiene un tumor, ya tiene metástasis en todo el cuerpo, porque las células están rondando todo el organismo. La única situación es que cuando yo tengo un tumor madre y en ese momento yo lo extirpo, el tumor madre está produciendo una proteína que inhibe la producción de vasos sanguíneos de esos pequeños satélites que andan en el cuerpo. Si yo retiro el tumor madre, se inhibe la producción de esa proteína, y entonces los tumores que andaban por ahí, bueno, las células que andaban por ahí piloto, inmediatamente empiezan a producir la proteína que se encarga de la angiogénesis, de la producción de vasos sanguíneos, y entonces empiezan a crecer. Ahí es cuando ya tenemos una metástasis realmente. Pero si nos vamos a la parte estricta, cualquier persona que tenga un tumor canceroso tiene una metástasis en todo el cuerpo. No es que porque a la hora que el cirujano me quitó el tumor me dejó un pedazo y ahora por eso estoy todo invadido de cáncer, o se me fue al hígado de la piel, ahora lo tengo en el hígado, o me empezó en los pulmones y ahora lo tengo en el riñón. No, es simplemente un proceso natural que lleva nuestro cuerpo, pero porque esas células ya están en todo nuestro organismo. Entonces lo ideal es atacar al proceso canceroso cuando está en su lugar, cuando está en el sitio. Tratar de explotar todos los tratamientos posibles para revertir el proceso o matar a esas células. Cuando todo ello rebasa la capacidad del ser humano o está poniendo en riesgo su vida, bueno, entonces viene el proceso quirúrgico. Tengo varios procesos. Tengo primero el proceso del cambio de hábitos alimenticios, tomar vitaminas, minerales, suplementos nutricionales, tener una mejor calidad y estilo de vida. Después viene el tratamiento. Si con eso no corrige mi problema, ahora lo tengo que hacer con el tratamiento médico. Y si el tratamiento médico falla, entonces ahora tengo el tratamiento quirúrgico. Es un proceso. No es nada más llegar y no, vamos a operar y listo. No, es todo un proceso que hay que seguir. Por eso la medicina ahora se llama así, es un modelo integrativo. Estamos metiendo muchas cosas de todo, muchas terapéuticas de la medicina. Salud, porque la medicina alopática no es la medicina, es una terapéutica más de la medicina en general. Y entonces tengo que echar mano de las demás terapéuticas
las que más se acerquen al problema individual que tiene el paciente, y en base a eso lo voy a trabajar. Pero ciertamente los alimentos funcionales van a ser importantes, sobre todo para evitar la migración de estas células, pero sobre todo la formación de un tejido canceroso. Aquí lo primero de atacar sería evitar que las células se conviertan en otra cosa, no en atacarlas cuando ya están y matar todas las células que están a su alrededor, porque lo que hace la quimio y la radio pues mata células buenas y células malas, de todas maneras se las llevan. Y por eso mucha gente sufre muchas reacciones secundarias ante el tratamiento. En ocasiones no nos queda de otra, hay que hacerlo, pero pueden ser por muchos factores, por descuido, por mala información, porque le dicen tiene que hacer esto y no lo hace. Hay gente que tiene cáncer de pulmón y sigue fumando, ¿no? Entonces imagínense qué va a suceder. Entonces aquí por ejemplo hay un proceso de metástasis o alteraciones de este tumor directamente, y aquí hay algunos de los nombres que se le pueden dar a lo que es esa migración o a los cánceres que conocemos, o muchos que a lo mejor pues no conocemos ni siquiera, ¿no? O a dónde puede atacar principalmente, o los tipos de cáncer. Y dependiendo de todo ello, pues, por ejemplo, el cáncer de próstata, que hablamos mucho de cáncer de matriz, y sí, pues es bastante complicado porque muchas mujeres mueren cada hora en México por cáncer de matriz, por complicaciones de cáncer de matriz, pero también hay muchas complicaciones en el hombre con cáncer de próstata. ¿Por qué hablamos de ese sobrecalentamiento? Es para que entiendan todo este proceso un poco más. No quiere decir que solamente las emociones me enfermen, pero sí en más del 80% de los casos la emoción tiene un papel muy importante. Por ejemplo, en el caso de la próstata, en el hombre, la próstata y la glándula seminal, y más la glándula seminal, tiene por ejemplo azúcar, tiene fructosa, tiene vitamina C, tiene un elemento derivado de la fibrina, y tiene otros elementos. ¿Qué va a pasar si esa próstata se sobrecalienta demasiado? El azúcar que tiene se vuelve un excelente caldo de cultivo para bacterias. Es decir, el líquido que debería estar semilíquido se empieza a volver viscoso. Es como subirle la llama a una olla de atole hirviendo. ¿Qué le va a pasar a ese atole si lo sigo recociendo? Se espesa. ¿Y qué más le pasa a ese atole ya que se espesó? Antes de que se queme, ¿qué le salen? Le salen grumos. Esos grumos para el ser humano son coágulos. Entonces, ¿qué va a pasar? Ese líquido todo espeso, pues tapa todos los conductos, y entonces viene un proceso inflamatorio, y todo viene derivado quizás por demasiados corajes, o por algunos corajes que vienen de largo tiempo, no es de hoy a mañana, pero la acumulación, por ahí dice, la gotita es la última gota que derramó el vaso, ¿no? Ahora, a lo mejor no son tanto los corajes, pero come muchas grasas animales, come mucha sal, no hace ejercicio, está sentado siempre en lugares calientes donde no hay ventilación. Entonces son varios factores, no le podemos echar la culpa nada más al emocional, pero sí, 80% de los procesos están condicionados por esas emociones. ¿Por qué? Porque las emociones son las que más calientan a mi cuerpo. Ya vimos que si caliento a mi cuerpo, altero o desnaturalizo el código genético y puedo generar brincos, puedo generar alteraciones en los puentes de hidrógeno, puedo generar alteraciones en el pH, y si el tejido canceroso necesita calor y un proceso de acidez fuerte para crecer, ¿qué le hace el ácido a las cosas? Las quema. Al principio, la primera diapositiva, ¿se acuerdan qué decía? Que el cáncer era ¿qué? Una combinación de gangrena y ¿qué? Úlceras. ¿Qué son las úlceras? Son procesos de acidificación de la piel o de algún órgano. En el caso del paciente diabético que tiene una úlcera diabética, es una llaga. ¿Pero por qué se le hizo la llaga? Porque hay un proceso ulcerativo, hay un proceso de calor alrededor, la sangre está tan espesa que no llega, y el tejido al no recibir alimentación se empieza a morir, se pudre, se muere, entonces empieza a abrir. Y al final, cuando no cuido ese pie diabético, ¿qué le puede dar? ¿Qué decía? Gangrena y úlcera. El primer proceso es el ulcerativo.
Pero antes de eso es el cambio de la temperatura en la sangre y en la linfa. Y la linfa es el sistema inmunológico, es el sistema que se encarga de enfriar a mi sangre, como en un carro. La sangre es el aceite del motor y el sistema inmunológico o linfático es el anticongelante del motor. Si no tengo anticongelante, el aceite del motor se va a quemar, se mineraliza. ¿Qué le pasa a nuestra próstata en el caso de los hombres? ¿Se qué? Hablando de esa mineralización, se calcifica, excelente. Se calcifica, se petrifica. ¿Por qué? Porque se está quedando sin líquido, sin sangre. Nos estamos volviendo minerales por un proceso de acidez. Si es que eso dejo que suceda, porque todo eso es evitable hasta cierto grado. Si tomo suficientes líquidos, estoy dándole material nutricio adecuado para recambiar mi sangre, estoy tomando también alimentos que no agreden a mi sistema inmunológico, pues estoy manteniendo a mi linfa sana. La linfa es más importante realmente que el tejido sanguíneo en ciertos aspectos. Entonces son cosas que se van conjugando, y en el caso del hombre, la próstata, pues como hay más presión en ese lugar, si ya los líquidos, la sangre está espesa, no circula, pues por eso viene el proceso inflamatorio. ¿Qué es lo primero que va a empezar a hacerle básico en la sangre y la linfa? Le va a empezar a dar material para recambio. Entonces, ¿qué es el principal fenómeno que se va a llevar a cabo en ese proceso inflamatorio de la próstata? Si es que todavía es un proceso de hiperplasia, es decir, un crecimiento de tejido benigno de la próstata, va a empezar a reparar la microcirculación y el sistema de enfriamiento de la vesícula seminal y de la próstata. Y entonces ese proceso inflamatorio se empieza a desinflamar. Entonces eso es en lo que le ayudaría a alguien en un proceso prostático sin que haya derivado todavía en un proceso canceroso. Es evitar el proceso canceroso. De igual manera nos va a servir, así como en ese mismo esquema, en muchos otros cánceres, no importa en dónde estén ubicados, el proceso es el mismo. Hubo un proceso de hiperacidificación, se están replicando las células, se están llenando de fibrina. ¿Sí o no? Sí, sí. Entonces, el proceso del tratamiento pues prácticamente va a ser el mismo. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Pues detectar de manera preventiva, a tiempo, el proceso canceroso. Hay muchas pruebas. Cuando a alguien le detectan su tumor o un problema de piel a tiempo, el cáncer es completamente tratable y se puede revertir el proceso canceroso. Pero cuando lo dejo avanzar demasiado tiempo, entonces es cuando puedo llegar a tener pues realmente problemas muy severos. Por eso no hay que esperar a que algo me duela o que algo me brote o a sentir una bola en el cuerpo para ir con el médico. Al médico hay que irlo a visitar preferentemente cuando uno está sano, no cuando está enfermo. Cuando está enfermo es porque ya le dimos mucho tiempo a la enfermedad de avanzar. Ya le dimos tiempo de expresarse, de que tomara fuerza. Porque todo este tipo de enfermedades crónicas, crónico-degenerativo, no empiezan de la noche a la mañana. ¿Sí? Van generando cambios funcionales en los órganos hasta que llega el deterioro. Y cuando ya está el deterioro, es cuando entonces ya lo puedo percibir. Es cuando ya lo puede detectar una radiografía, un ultrasonido, una química sanguínea. Y entonces cuando nos dicen, tiene una itis, ¿en dónde? Pues quién sabe, pero tiene una itis en cualquier parte del cuerpo. Y ya lo percibí, ahora sí ya me dijeron de que estoy enfermo. Pero ese proceso lo pude haber frenado mucho tiempo atrás, o pude haber evitado, pude haber cambiado el curso de la enfermedad. Pero eso se debe a información, o más bien en este caso a desinformación. Por eso hay que preguntar lo que nos sucede y lo que nos pasa cuando estamos enfermos. Y si alguien no me responde, voy y le pregunto a otro. Y si ese no me responde, voy y le pregunto a otro. Y si nadie me responde, empiezo a investigar. Porque luego nos vamos con falsas ideas o tratamientos que no tienen nada que ver con lo que tenemos. Y entonces estamos perdiendo mucho tiempo. Y mucho tiempo. Por eso hay tanta controversia con algunos medicamentos milagro por ahí que les llaman. Aquí no hablamos de eso, aquí hablamos de alimentos funcionales. Son elementos que a mi cuerpo simplemente le van a caer
y mi cuerpo sabrá qué es lo que tiene que hacer con ellos. Si él quiere utilizar el Evasi para convertirlo en glutatión y reclutar el selenio para atacar el tumor, eso lo va a hacer. Si el Evasi se va a utilizar en mi cuerpo para construir hormona del crecimiento, para eso se va a reclutar la mayor parte del Evasi. Si mis músculos necesitan mayor cantidad de masa muscular, el Evasi reclutará, el cuerpo reclutará el Evasi para construirme músculos. Si mi cuerpo va a reclutar el Evasi para construir una hormona que necesite, la va a construir, pero porque le estoy dando el material necesario para que lo haga. Si no tiene el material y quiere construir algo, ¿cómo lo hace? No puede. Tiene que empezar a generar mecanismos de compensación. No tengo aquí, pero tengo acá, le quito tantito aquí, se lo pongo acá, y ahí pues mientras le pongo un tabiquito para que se detenga, ¿no? Estoy compensando. No debería de compensar, y cuando ya tengo demasiadas compensadas es cuando también mi cuerpo ya no aguanta y entonces se expresa al exterior en forma de dolor, de inflamación crónica. Me está avisando que algo está sucediendo en alguna parte de mi cuerpo, pero como me duele la rodilla, pues nada más me atiendo la rodilla, pero ya esa rodilla me estaba avisando que tenía un problema de riñones desde hace 10 años y no le hago caso. Y no le hago caso y nada, me trato la rodilla y la rodilla, el dolor de rodilla nunca se quita, se me pone una prótesis y no se quitó el dolor de la rodilla, ahí sigue, y mis riñones se siguen deteriorando. Es decir, mi cuerpo se comunica del interior al exterior, pero cuando no hacemos caso de ese dolor o de esa información que me está dando mi organismo, es cuando dejamos que la enfermedad avance, que se vuelva crónica y llega el momento de rebasar la línea de no regreso, es decir, de degeneración. Por más que quiera revertir el proceso, ya no puedo. Ya esas células biológicamente ya no me responden. Pero no lo podemos saber hasta que no hacemos un tratamiento adecuado. Yo no puedo saber si esa célula todavía tiene capacidad de respuesta biológica o no, hasta que le empiezo a dar las sustancias nutritivas. Mientras no tengo otra forma de hacerlo. Entonces yo lo que quiero darle es alimento funcional, algo que le ayude a la biorregulación. No quiero suprimir o forzar una función en mi cuerpo. Yo lo que quiero es que sea biorregulador. Cae y el cuerpo sabe qué tiene que hacer y lo reparte para utilizarlo como más le convenga. Entonces, no hay que esperar para ir al médico. En el caso de las mujeres, después de los 35 o 40 años, pues está sugerida su mastografía, cuando menos una vez cada año, si han tenido antecedentes de cáncer en familia, aunque ya vieron que no es tanta la predisposición genética, pero más vale. Y las mujeres que nunca han tenido un problema canceroso, pues pueden hacerlo cada 3 años inclusive. Pero la idea también es su autoexploración. O en el... ¿Perdón? También en los hombres, aunque es menos frecuente, pero también lo hay. También es bueno explorarse el pecho en el caso de los hombres. También en todo mundo hay que revisar la piel, que no salgan por ahí bolitas. Si alguna está creciendo de una forma irregular, oscura, y en menos de 2 o 3 meses ya duplicó o triplicó su tamaño, pues ya ni pensar aquí directamente con el dermatólogo o un dermatólogo oncólogo para que tenga un mejor diagnóstico y bueno, aplicarme en mis cambios de hábitos alimenticios principalmente y en llevar un mejor estilo de vida. Eso es lo más importante. ¿Por qué? Porque ¿a dónde me va a llevar todo esto? ¿Por qué tengo que hacer un cambio en mis hábitos alimenticios? ¿Por qué tengo que hacer ejercicio? ¿Por qué me tengo que cuidar? ¿Para prevenir qué? ¿Llegar a dónde? Enfermedades. A desarrollar cualquier enfermedad. Para prevenir enfermedades. ¿Y llegar a dónde? A la vejez. Llegar a la vejez con una mejor calidad de vida. A lo mejor no le voy a echar más años a la vida, pero sí voy a tener mejor vida a mis años. Eso sí lo voy a hacer. Y debo de hacerlo desde ahorita, porque ya les mencioné, todo lo que hacemos hoy vamos a verlo reflejado en 20 años en promedio. Así que imagínense, si tenemos 50 o 60 y ya le dimos toda una repasada al cuerpo, ¿no? Ya lo maltratamos y ahora le pedimos que esté bien, ¿no? Se presenta la época de los del nunca, ¿no? ¿Cómo le dicen? De los nunca o la otra, ¿no? Ajá, entonces empieza a presentar
¿no? O es la bola, ¿no? Pero obviamente es entendible porque he maltratado a mi cuerpo, he crecido con una mala información cultural respecto al alimento que debo de consumir, entre ellos lácteos, trigo y cerdo, y eso es lo que empieza a alterar mi cuerpo, mi organismo, y por consecuencia el factor emocional, aunado a todo lo que vivimos de estrés en las ciudades, en la casa, el trabajo, oficina, o en todo el país, y eso obviamente cobra un precio en algún momento. Entonces llega el momento en que mi cuerpo dice, pues hasta aquí ya no aguanto, y entonces cuando todo se nos manifiesta, y ahora sí el dolor que tenía se complica, o las gripes que me daban a cada rato ahora se complican también, o simplemente empiezo a desarrollar enfermedades de tipo autoinmune, que es cuando se pierde totalmente la información. La más grave o la más difícil de atender, o a la que no hay todavía realmente una terapéutica adecuada, es el proceso canceroso, directamente. Pero porque tiene más un componente psicosomático que un componente genético. Eso es muy importante de entender. Entonces, bueno, hay pruebas en sangre, o pruebas ocultas en sangre para las heces. Cuando hay un sangrado, a lo mejor microscópico en las heces, no se detecta, se puede hacer y hay que ver de dónde viene ese sangrado. En fin, hay muchas pruebas para diagnosticar el cáncer. Una de ellas, la más importante, o no menos importante que las demás, obviamente pues es la biopsia, porque ahí estamos analizando el tejido directo, ¿no? De qué está hecho ese tejido. A ver, ya está inflamado, o tiene células atípicas, o ya de por sí ya es un proceso canceroso. Entonces, hasta ese momento es cuando realmente nosotros debemos de empezar a ocuparnos, no preocuparnos, sino ocuparnos aún más de lo que nos está sucediendo. Porque a veces atender a la enfermedad es bien fácil. Tengo diabetes y me tomo mis pastillas, mi insulina me la inyecto, etcétera, y ya está. Pero sigo tomando refrescos, sigo tomando café, no hago ejercicio. Estoy atendiendo a la enfermedad, pero en realidad me estoy ocupando de mi salud. ¿No? Ocuparse de la salud requiere disciplina, constancia y dedicación. Si estoy enfermo y no tengo eso, pues ¿cuándo me voy a recuperar? Si estoy sano y no hago nada de eso, pues segurito voy a generar tengo una mayor tendencia a cargar la balanza hacia una enfermedad. Porque hemos visto que a lo mejor hay gente que fuma, toma, hace todo y no se enferma, ¿no? Pero depende también, a lo mejor no se enferma, como siempre anda briago, no se da cuenta de lo que sucede a su alrededor y no tiene preocupaciones, ¿no? Y el que está consciente, sobrio, pues el dinero, la casa, la renta, los hijos aquí, entonces anda con mucho estrés, ¿no? Y el otro pues ya no se da cuenta ni dónde vive, ¿no? Hay muchos factores, ¿no?, que intervienen en ello. Ahora, todo lo que hacemos para procurar nuestra salud no nos garantiza que siempre vamos a estar sanos, pero cuando me dé una enfermedad, estoy seguro que esa enfermedad va a ser menos intensa, de menor duración, no va a impactar tanto en mi cuerpo y va a ser un proceso que puede salir más fácilmente. O sea, estoy cargando la balanza hacia que eso suceda. La que se inflama más, le da más diarrea, y la que está operada de vesícula, la que no está operada, a lo mejor nada más le dolió un poquito la cabeza la primera semana, pero no tuvo ningún problema. ¿De qué derivó? Pues de que ya la que está operada de vesícula biliar pues ya tiene más problemas, por algo le operaron la vesícula biliar, su intestino grueso tiene más problemas, su hígado tiene más problemas, porque ya no está quien los defienda. ¿Sí? Entonces hay que entender que somos seres individuales, eso es lo más importante, y aun cuando manejamos todo este tipo de cuestiones y estadísticas, pues realmente la parte emotiva, la parte emocional es la que más condiciona el proceso de aparición o de conversión de estas células normales en células